Buenas tardes, mi nombre es Tania Duarte, represento a la Universidad Ezequiel Zamora de los Llanos, acá en la entidad de Barinas. Una actividad del subproyecto de Introducción al Derecho. En este segmento vamos a estar hablando acerca de la costumbre jurídica. La costumbre jurídica es la segunda fuente formal del derecho antiguo. Etnólogos, sociólogos, antropólogos precisan que es la forma que reviste los sistemas primitivos, más antiguos. Y en la antigüedad fue la fuente del derecho, hasta que surgieron las 12 tablas. Debemos decir entonces que la costumbre es la práctica reiterada del comportamiento que se da entre los miembros de una colectividad, con el convencimiento de que se trata de algo obligatorio. De acuerdo al Piano, define la costumbre como el consentimiento tácito de un pueblo inveterado, es decir, por un largo tiempo, un pueblo antiguo. Vale la pena también señalar la definición que le da el jurisconsulto Calístrato, el cual dice que la costumbre es la mejor intérprete de las leyes. La costumbre se forma de manera espontánea, y es de manera espontánea, instintiva, más que la ley. Se forma la costumbre bajo el impulso de las necesidades, que tendrán una continuidad dentro de la vida, de la vida diaria dentro de lo social, y esto es lo que viene a ser lo que se denomina el derecho consuetudinario. La costumbre en su observancia es el acatamiento de esa adhesión a hacer las cosas de forma equitativa, en pleno convencimiento de que algo que se está implantando es efectivo y es eficaz para el bienestar social. Por otro lado, debemos decir que la costumbre hay algunas diferencias entre lo que es la ley y la costumbre. De acuerdo al origen, la ley pues nace de la voluntad de los gobernantes, y mientras que la ley nace de la voluntad de los gobernados. También tenemos una distinción entre lo que es por la forma, por el carácter, y se establece claramente que la ley es de forma escrita y solemne, mientras que la costumbre es un derecho consuetudinario, producto de lo habitual. La costumbre también presenta unas clases. La primera clase que podemos especificar es la costumbre según ley. Decimos entonces que la costumbre según ley es la misma, es la ley misma, la que coincide con el ordenamiento jurídico, y por lo tanto entra dentro del derecho positivo. ¿Cuál es esa? Si vamos a definir cuál es esa ley: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y toda la legislación que ella la acompaña. Y existe también la costumbre al margen de la ley, que es la que viene a llenar esos vacíos o lagunas de forma voluntaria e involuntaria dejada por el legislador en el ordenamiento jurídico. Este tipo de costumbre no entra dentro del derecho positivo venezolano, pues el legislador, por lógica, no recurre a la costumbre, sino más bien a lo que está establecido en ley. Así lo está tipificado en el artículo 4 del Código Civil venezolano, el cual nos dice que cuando no hubiesen disposiciones de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes análogos, y si aún no hubiere todavía la resolución de la situación, se aplicarán los principios generales del derecho. En este sentido también tenemos que la costumbre no constituye una ley, y así también queda establecido en el artículo 7 que las leyes no pueden ser derogadas sino por otras leyes, y no vale la pena alegar su observancia o el desuso, ni la costumbre nos hace bien allí el encerri o la práctica, es decir, no entra entonces dentro del derecho positivo. Existe una ley, una excepción que está establecida dentro del Código de Comercio en su artículo
en su artículo 9, que nos habla claramente que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley. Ahí nos especifica la palabra costumbre, y entonces eso se da y está así tipificado en algunos casos específicos que el legislador de la parte de comercio se cuenta mucho esa apreciación prudente que hace el juez para alguna compraventa y que se hace de forma a través de la costumbre, como se ha venido haciendo pues, cuando existe ese silencio de la ley. Y por último existe entonces la costumbre contra ley, que es la que está establecido en el proyecto de ley, que significa que que no tiene cabida tampoco dentro de nuestro derecho positivo, y las leyes, ahí está tipificado en el artículo 218 de nuestra Constitución venezolana, que las leyes se derogan por otras leyes y reforma es total o parcialmente. Podemos colocar también un ejemplo allí que para especificar esto, que el ejemplo está clarificado en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dice que toda persona puede transitar libremente por cualquier medio, por transporte o por todo el territorio nacional. De ahí entonces que hemos venido, en Venezuela se ha venido dando un fenómeno en el cual a través de la inseguridad que se ha venido presentando dentro del territorio nacional, las distintas comunidades han venido colocando portones en cada una de las urbanizaciones y las distintas comunidades para salvaguardar su bien. Esto es contra ley, así como lo está tipificado en ese artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que toda persona tiene derecho al libre tránsito. Esto no se viene dando realmente, y allí pondremos un ejemplo que se ha vuelto costumbre dentro del territorio nacional por lo que ya dijimos, por la seguridad, pero esto es atenta. Finalmente debemos decir que existe una diferencia entre costumbre y ley. La ley es escrita y la costumbre es consuetudinaria y no aplica a nuestro derecho positivo venezolano.